Amigos, nos encontramos con el picador César Morales, hoy día uno de los mejores barilargueros que existen en nuestro país, y nos va a explicar, César, cómo se empeta un caballo. César, con el gusto de saludarte. Gracias, Carlitos, con el gusto de estar aquí con ustedes. Aquí al lado del matador siempre es un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias, César. Y bueno, queremos explicarle y de alguna forma enseñarle a nuestra familia, a las personas que nos ven, cómo es esta operación de empetar un caballo y cuáles son los elementos que componen el peto. Bueno, en este momento, como es una tienda de becerras, no lleva el equipo completo por la movilidad del caballo y bueno, pues son becerras de un peso mediano. Entonces, en este momento nada más el caballo le ponemos lo que es el puro peto, que son arreos para que el caballo se pueda mover y tenga más libertad para moverse. En este caso nada más le ponemos lo que es cruceros, suaderos, lo que es la montura, y le ponemos lo que es el peto, el tapaojos, la funda de la montura y los estribos, ¿no? Lo que es prácticamente para una labor de tienta, ¿no? Ya para una corrida pues ya cambia totalmente porque ya lleva una calzona, ya lleva una pechera, un contrapeto, que son todos los arreglos los avíos que lleva un caballo de pica. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo es que empetan el caballo. El peto es aproximadamente, su peso el reglamento te marca que deben de ser 25 kilos de peso, ¿no? Del peto. Entonces un peso pues bastante acorde al reglamento, ¿no? Que deben de ser 25 kilos el peso máximo de un peto, ¿no? Entonces hay petos que pesan un poquito menos, pero ya con todo lo que es el contrapeto y todo eso, pues sí ya te eleva como a unos 60, 70 kilos todo lo que es pecheras y lo que es la calzona, ¿no? Y César, explícanos un poquito, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo puede uno identificar que un caballo es apto para picar? Bueno, el caballo tiene que ser muy tranquilo, ¿no? No tiene que ser tan brioso por lo mismo, ¿no? De que son caballos pues prácticamente que van a la orden del picador, ¿no? Los tenemos que cegar un poquito a los caballos. Entonces tiene que ser un caballo bastante noble, un caballo muy dócil, que no sea tan brioso y pues que no sea de un temperamento alto, ¿no? Entonces por eso es que nosotros por lo regular no escogemos caballos puros, ¿no? De razas, porque pues la verdad que un caballo, un lusitano, su temperamento es muy ligero, entonces es muy nervioso y a la hora de que se acerque un toro, pues no lo va a aguantar. Entonces por lo regular tienen que ser caballos pues corrientes, ¿no? Que pues trata uno de agarrar un caballo ahí cruzadito. Hay caballos, incluso a nosotros aquí en México nos ha funcionado mucho el caballo cuarto de milla. Lo que pasa es que es un caballo muy bajito. Entonces, al ser bajito, pues sí, también va en contra de nosotros, que aquí en México pues usamos caballos así. En España aquí los picadores españoles vienen y la verdad es que ven y dicen, oye, son caballos muy ligeros, o sea, pero allá la cruza de ellos es un caballo pues cruzado con percherón, ¿no? Entonces, pues la verdad nosotros bueno, al menos yo en lo personal me acomodo más con un caballo mexicano. ¿Cómo están conformados los estribos para picar, César? Cuéntanos. Este es un estribo derecho que va cerrado, muchos le dicen el barco, que es el estribo derecho, ¿no? Que es donde nosotros recibimos toda la fuerza o es el impacto, ¿no? El del lado izquierdo pues ya es un estribo normal, ya no va cerrado, y más que nada que él no va cerrado porque como es la parte del encontronazo, no tiene que ser cerrado, ¿no? De aquel lado nada más vamos cubierto lo que es los tobillos y es lo que te protege más, pero de este lado sí te cubre toda la punta, que es, aquí les llamamos el barco, si ustedes se podrán percatar, esta es una cornada, o sea, este es, sí, claro, o sea, esto es de un novillo, de un toro, un semental, de que los perforan, o sea, y parece un balazo, o sea, lo que es la... Entonces, de aquel lado, pues sí no va, porque no llevamos encontronazo de aquel lado, pero de este lado sí, precisamente para evitar esos golpes, pues va cerrado el... Aquí no llegó, pero bueno, pues sí, a mí me cuenta mi padre que
hay picadores que les han atravesado el pie. Y cabe señalar que no solo es que llevan el estribo con mucha protección, sino además siempre en la pierna derecha se pone la bota de acero precisamente para proteger los embestidas del toro. Sí, exactamente. Entonces también ahora ya se está usando mucho el hierro español, que ya va cubierto todo. Anteriormente el mexicano también era nada más hasta el tobillo y ya llevábamos un zapatón. Ahora no, ahora ya está usando mucho el hierro español, precisamente por todos estos percances que han ocurrido, ¿no? César, ¿nos puedes platicar cuál es la importancia del picador en el campo, en una labor de tienta? Bueno, yo creo que es una de cuenta mucho para un ganadero, ¿no? Siempre ver cuántas veces acude al caballo, cómo arranca, cómo embiste, cómo mete la cabeza desde que tú le hablas. Pues los ganaderos ahí ya, cada ganadero tiene su punto de vista y califica. Al final siempre lleva una calificación, no sé cómo la manejen ellos, porque bueno, son cosas ya muy privadas, pero ellos califican cuántas veces arranca el caballo, cómo es la vaca, si es fija, si no, si arranca de lado, si arranca del centro. Siempre ellos están calificando. Todos los movimientos son importantes de la vaca en ese momento. Yo digo, pues es un examen, ¿no? La tienta, esa es la base, ¿no? Hacer el examen a una becerra, cuántas veces arranca el caballo, y la importancia de nosotros pues es saber colocarla, saberla centrar, encelarla, incitarla a que te arranque, ¿no? O sea, todo eso ya depende del picador, ¿no? Sí, sobre todo eso que comentas muy importante, y es a donde iba con mi pregunta, es que la importancia también del picador, del saber tentar, porque no es lo mismo picar un toro en la plaza que saber tentar y sobre todo ayudarle al ganadero a ver las vacas en su arrancada, porque hay que tener otra paciencia, hay que tener otra manera de torear con el caballo. Entonces, explícale un poquito a la gente que no conoce la labor del picador en el campo, ¿qué es lo que un buen picador tentador debe hacer? Bueno, precisamente ahí va junto con pegado, ¿no? La importancia del picador es tener esa paciencia porque las vacas tienen tiempos, tienen distancias. Entonces, tú como picador tienes que descubrir a la vaca, saber cuál es la distancia, saber en qué momento consentirla, porque la tienes que consentir con la voz, la tienes que consentir con el caballo. Hay vacas que incluso tú le hablas más fuerte o le pegas un grito y la vaca la puedes hasta espantar. Entonces tienes que moderar la voz, tienes que jugar con ellas, o sea, tienes que aprender a entenderla a la vaca qué es lo que quiere, desde la distancia, desde cómo hablarle, desde cómo torearla con el caballo, porque vamos, esa es la labor de un picador, por eso somos toreros a caballo, porque también toreamos, ¿no? O sea, tienes que torear con el caballo, tienes que saber de alguna manera cómo centrarla, cómo fijar a la vaca, que el centro de atención seas tú y la vaca. Entonces, bueno, pues para eso nosotros pues, no tenemos muleta ni capote matador, pero tenemos el caballo. Entonces, al torear con el caballo, pues ahí ya tú juegas a la distancia y ya vas viendo qué vaca requiere qué distancia. Entonces, por eso nosotros salimos, nos volvemos a meter o toreamos de lado, y la voz, el cómo te muevas tú en la montura, todo eso tiene mucho que ver, todo eso es la importancia y la labor de un picador en una tienda. Amigos, aprendimos cómo se empeta un caballo y la importancia, por supuesto, del barilarguero en una labor de tienta. César, muchas gracias. Gracias, Carlitos, a ustedes, Matador. Siempre es un honor para nosotros como toreros ser tomados en cuenta, y les agradecemos, al menos yo en lo personal les agradezco que me hayan tomado en cuenta para explicarles algo o un poquito de lo que yo sé, de lo que he aprendido, y felicitarlos por su programa y felicidades a todos sus seguidores, perdón. Esto fue Encaste Ganadero.